Eran las 2 de la tarde del jueves cuando el cartero tocó mi puerta con una expresión extraña en el rostro. Llevaba en sus manos una carta certificada que requería mi firma personal. Señora González, me dijo revisando la dirección en el sobre por tercera vez, esta carta está dirigida al señor Roberto González. Él está disponible para firmar. Roberto falleció hace 8 meses. Le respondí con la tristeza que aún me invadía cada vez que tenía que pronunciar esas palabras. El cartero frunció el ceño y volvió a revisar el sobre. ¿Está segura? Porque esta carta fue enviada ayer, según el matasellos. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Ayer? ¿Cómo puede ser? Sí, señora. Mire usted misma. Me mostró el sobre y efectivamente, el matasellos indicaba la fecha del día anterior, 23 de octubre de 2024. La carta estaba dirigida a Roberto González con nuestra dirección exacta, escrita con una caligrafía que me resultaba vagamente familiar pero que no podía identificar. Si usted es la viuda, continuó el cartero, puede firmar por él según las regulaciones postales. Firmé el recibo con manos temblorosas, sin dejar de mirar el sobre. No había remitente, solo un código postal que no reconocía. Cerré la puerta y me quedé parada en el recibidor de mi casa, sosteniendo una carta dirigida a mi esposo muerto, enviada 8 meses después de su funeral. Roberto había muerto el 15 de febrero de este año después de una batalla de 6 meses contra el cáncer de páncreas. Había sido el amor de mi vida durante 32 años de matrimonio, mi compañero, mi mejor amigo, mi todo. Después de su muerte, yo había pasado por todos los procesos necesarios: cancelar sus cuentas bancarias, transferir propiedades a mi nombre, notificar a todas las empresas e instituciones sobre su fallecimiento. Su correo había sido redirigido a mi nombre desde hacía meses. Entonces, ¿cómo era posible que alguien le estuviera enviando correspondencia ayer? Con el corazón latiéndome fuertemente, caminé hacia la sala y me senté en su sillón favorito. El mismo lugar donde Roberto solía leer sus cartas cuando estaba vivo. Abrí el sobre cuidadosamente. Adentro había una sola hoja de papel con un mensaje escrito a mano en tinta azul. Roberto, necesitamos hablar urgentemente. Ha pasado demasiado tiempo desde nuestro último encuentro, y hay cosas que quedaron pendientes. Te espero mañana a las 6 de la tarde en el café donde solíamos encontrarnos. Es importante que vengas solo. Con amor, Patricia. Leí el mensaje 3 veces antes de que las palabras comenzaran a tener sentido. Alguien llamada Patricia había escrito una carta a mi esposo muerto, pidiéndole que se encontrara con ella. Una mujer que aparentemente había tenido encuentros regulares con Roberto. Una mujer que firmaba con amor. Mi nombre es Elena González, tengo 58 años, y durante 32 años creí conocer completamente al hombre con quien estaba casada. Creí que éramos almas gemelas que no tenían secretos entre nosotros. Creí que Roberto había muerto en paz, sabiendo que había vivido una vida honesta y completa. Pero esa carta dirigida a mi difunto esposo, escrita ayer, estaba a punto de revelarme que no conocía a Roberto en absoluto. Y lo que descubriría en los próximos días cambiaría no solo mi percepción de mi matrimonio, sino de toda mi vida. Pero antes de continuar con este misterio que va a mantenerte al borde de tu asiento hasta el final, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Para entender la magnitud del shock que representó esa carta, necesito contarte sobre el hombre que había sido Roberto González y sobre el matrimonio que pensé que habíamos tenido. Conocí a Roberto cuando yo tenía 26 años y trabajaba como recepcionista en una clínica médica. Él tenía 30 años y era contador en una firma pequeña pero respetable. Llegó a la clínica para una consulta rutinaria, y desde el momento en que nos vimos, hubo una conexión inmediata. Roberto era exactamente el tipo de hombre que siempre había soñado encontrar: serio pero con sentido del humor, trabajador pero no obsesivo, cariñoso pero no asfixiante. Era de estatura media, cabello castaño que comenzaba a mostrar canas prematuras en las sienes, ojos marrones cálidos, y una sonrisa que me derretía el corazón. «Elena», me preguntó después de su cita médica, leyendo mi placa de identificación, «¿te gustaría tomar un café conmigo algún día?». Era 1992, y en esos tiempos las citas funcionaban de manera diferente. No había aplicaciones, redes sociales, o maneras complicadas de conocer gente. Roberto me pidió mi número telefónico, me llamó al día siguiente, y fuimos a cenar el viernes. Desde esa primera cita supe que era el hombre con quien quería pasar el resto de mi vida. Roberto era todo lo que había estado buscando sin saberlo. Era estable económicamente,
tenía metas claras para el futuro, venía de una familia unida, y me trataba con un respeto y cariño que nunca había experimentado antes. Durante nuestro noviazgo de 2 años, Roberto fue completamente transparente conmigo sobre todo. Me presentó a su familia inmediatamente, me incluyó en todos sus planes, me contaba sobre su trabajo, sus amigos, sus preocupaciones, sus sueños. Cuando me pidió matrimonio en 1994, fue la propuesta más romántica que podía haber imaginado. Me llevó al restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita, se arrodilló frente a todos los comensales, y me dijo: Elena, quiero pasar el resto de mi vida siendo el hombre que te merezca. Nos casamos en una ceremonia hermosa pero modesta, rodeados de familia y amigos. Roberto había ahorrado durante 2 años para comprar una casa pequeña donde comenzaríamos nuestra vida juntos. Durante los primeros años de matrimonio, fuimos completamente felices. Roberto trabajaba duro para hacer crecer su carrera como contador. Yo continué trabajando en la clínica médica hasta que decidimos tener hijos. Nuestro primer hijo, David, nació en 1997. 3 años después nació nuestra hija Sofía. Roberto era un padre maravilloso, presente, cariñoso, involucrado en cada aspecto de la crianza de los niños. Cuando David y Sofía eran pequeños, Roberto nunca perdía un recital escolar, un partido de fútbol o una reunión de padres de familia. Llegaba a casa todas las noches a las 6 en punto para cenar en familia. Los fines de semana los dedicaba completamente a nosotros. Mi familia es lo más importante en mi vida, me decía Roberto constantemente. Todo lo que hago es para ustedes. Y yo le creía completamente porque sus acciones siempre coincidían con sus palabras. Conforme pasaron los años, la carrera de Roberto prosperó. Se hizo socio minoritario de la firma contable donde trabajaba, después abrió su propia práctica, y eventualmente construyó un negocio exitoso con una docena de empleados. Pero a pesar de su éxito profesional, Roberto nunca cambió su prioridad, la familia siempre venía primero. Cuando David tuvo problemas en la escuela a los 12 años, Roberto tomó tiempo libre del trabajo para llevarlo a terapia y ayudarlo con sus estudios. Cuando Sofía quiso estudiar danza, Roberto trabajó horas extra para pagar las clases y nunca se perdió una presentación. Cuando mi madre se enfermó, Roberto insistió en que se mudara con nosotros y él mismo se encargó de muchos aspectos de su cuidado. Elena, me decía cuando yo le agradecía por todo lo que hacía, no me agradezcas por amar a mi familia. Es lo más natural del mundo. Roberto era el esposo perfecto en todos los sentidos. Era fiel, atento, cariñoso, y completamente transparente sobre todos los aspectos de su vida. Conocía a todos sus amigos, sabía sobre todos sus proyectos de trabajo, tenía acceso a todas sus cuentas bancarias. Cenábamos juntos todas las noches y hablábamos sobre nuestros días. Compartíamos un círculo social común de parejas casadas de nuestra edad. Tomábamos todas las decisiones importantes juntos. Los fines de semana hacíamos actividades familiares, íbamos al parque, visitábamos familiares, veíamos películas en casa. Roberto nunca expresó interés en salir solo con amigos o en tener aficiones que no incluyeran a la familia. Durante 30 años de matrimonio, nunca tuve una sola razón para sospechar que Roberto fuera infiel o que tuviera secretos importantes. Era el hombre más honesto y directo que conocía. Cuando los niños crecieron y se mudaron para estudiar la universidad, Roberto y yo nos adaptamos perfectamente a ser pareja sin hijos en casa. Comenzamos a viajar más, a tener cenas románticas regulares, a redescubrir nuestra relación como pareja. Elena, me decía Roberto durante esos años, estos han sido los mejores años de mi vida. Criamos hijos maravillosos, construimos un matrimonio sólido, y ahora podemos disfrutar de todo lo que hemos construido juntos. Yo pensaba exactamente lo mismo. Cuando Roberto fue diagnosticado con cáncer de páncreas en agosto del año pasado, enfrentamos la enfermedad como habíamos enfrentado todo en nuestro matrimonio. Juntos, como equipo, con amor y apoyo mutuo. Durante los 6 meses de tratamientos, nunca dejé su lado. Fuimos a todas las citas médicas juntos, investigamos opciones de tratamiento juntos, tomamos decisiones sobre su cuidado juntos. Roberto enfrentó su enfermedad con la misma dignidad y honestidad que había mostrado durante toda su vida. Elena, me dijo durante una de sus últimas semanas de vida, quiero que sepas que estos 32 años contigo han sido perfectos. No cambiaría nada. Eres el amor de mi vida. Murió en casa, en nuestra cama, sosteniendo mi mano. Sus últimas palabras fueron: te amo, Elena. Siempre te he amado solo a ti. Durante los 8 meses desde su muerte,
Había estado viviendo con la paz de saber que Roberto había muerto feliz, completo, sin arrepentimientos. Había estado consolándome con los recuerdos de nuestro matrimonio perfecto. Hasta que llegó esa carta. Después de leer la carta varias veces, mi primera reacción fue negar la realidad de lo que estaba viendo. Esto tiene que ser un error, me dije a mí misma. Alguien se equivocó de Roberto González. Debe haber docenas de Roberto González en la ciudad. Pero la carta estaba dirigida específicamente a nuestra dirección. Y algo sobre la caligrafía me resultaba familiar de una manera que no podía explicar. Revisé la carta más cuidadosamente, buscando cualquier pista sobre quién era Patricia o por qué estaba escribiendo a mi esposo muerto. El papel era de buena calidad, color crema, sin membrete ni características distintivas. La tinta era azul oscuro, aplicada con pluma fuente, no bolígrafo. La caligrafía era femenina, elegante, la de alguien educado y cuidadoso. La frase "nuestro último encuentro" implicaba que Roberto y Patricia se habían visto regularmente. La frase "cosas que quedaron pendientes" sugería que tenían asuntos importantes que resolver. El tono general de la carta era íntimo, familiar, como entre personas que se conocían bien. Y esa firma, "con amor, Patricia". Durante mis 32 años de matrimonio con Roberto, nunca había conocido a ninguna Patricia importante en su vida. No tenía hermanas, primas, o amigas cercanas con ese nombre. No tenía colegas de trabajo o clientes importantes llamadas Patricia. Al menos no que yo supiera. Mi segundo paso fue revisar todas las pertenencias personales de Roberto que aún conservaba. Después de su muerte, había guardado sus documentos personales, su correspondencia, sus libretas de direcciones, esperando el momento cuando tuviera la fuerza emocional para organizarlos definitivamente. Pasé las siguientes 3 horas revisando sistemáticamente todo. En su agenda de trabajo, no había ninguna Patricia listada como cliente o contacto profesional. En su libreta de direcciones personal, no había ninguna Patricia. En su correspondencia de los últimos años, no había cartas, emails, o notas de ninguna Patricia. En sus registros telefónicos, que yo revisaba regularmente para pagar las cuentas, no había llamadas frecuentes a ningún número que no reconociera. Pero mientras revisaba más cuidadosamente, comencé a notar algunas cosas extrañas que nunca había prestado atención antes. Durante los últimos 5 años, Roberto había comenzado a salir ocasionalmente los sábados por la tarde. Me decía que iba a jugar golf con clientes o a reuniones profesionales informales. Es parte del negocio, me explicaba cuando yo ocasionalmente preguntaba sobre esas salidas. En este negocio, muchas decisiones se toman en el campo de golf o en comidas sociales. Nunca había cuestionado esas explicaciones porque Roberto nunca había dado razones para desconfiar de él. También había comenzado a tener más viajes de trabajo durante los últimos años. Viajes cortos, generalmente de un día o una noche, a ciudades cercanas para consultar con clientes importantes o desarrollar nuevos negocios. Otra vez, nunca había cuestionado estos viajes porque Roberto siempre regresaba con detalles específicos sobre sus reuniones y porque sus ingresos habían efectivamente aumentado durante ese periodo. Pero ahora, viendo toda esta información a través del lente de esa carta misteriosa, comencé a preguntarme si había sido ingenua. Mi tercer paso fue contactar a la oficina postal para obtener más información sobre el origen de la carta. Señora González, me dijo el supervisor postal después de revisar la información de envío, esta carta fue depositada ayer en un buzón público en el centro de la ciudad. No tenemos más información sobre el remitente. Pero el código postal de origen corresponde a la zona del centro histórico. Pero eso solo nos dice dónde fue depositada, no dónde vive la persona que la envió. Otra pista que no llevaba a ningún lado. Mi cuarto paso fue hacer algo que nunca había hecho durante mi matrimonio, contratar a un investigador privado. Señora González, me dijo Carlos Mendoza, el investigador privado recomendado por un amigo, entiendo su confusión sobre esta carta. Pero necesito preguntarle algo difícil. ¿Está usted preparada para descubrir información sobre su esposo que podría cambiar la manera en que recuerda su matrimonio? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que si su esposo tenía secretos importantes, y los encontramos, esa información va a ser permanente. No va a poder no saberla, después de que la sepa. Pensé en su pregunta durante varios minutos antes de responder. Señor Mendoza, durante 8 meses he estado viviendo con el recuerdo de un matrimonio perfecto. Pero esta carta me está diciendo que tal vez ese matrimonio no fue lo que pensé que era. Necesito saber la verdad. Está bien.
Deme una semana y veré qué puedo descubrir sobre las actividades de su esposo durante los últimos años de su vida. Esa semana fue la más larga de mi vida. Cada día que pasaba sin respuestas, la carta se volvía más ominosa en mi mente. ¿Quién era Patricia? ¿Qué tipo de relación había tenido con Roberto? ¿Por qué no sabía que él había muerto? ¿Qué cosas habían quedado pendientes entre ellos? Y la pregunta más aterradora de todas, había estado casada durante 32 años con un hombre que era completamente diferente de quien yo pensaba que era. Una semana después, Carlos Mendoza me citó en su oficina para entregarme el reporte de su investigación. La expresión en su rostro me dijo inmediatamente que las noticias no iban a ser buenas. Señora González, me dijo colocando una carpeta gruesa sobre su escritorio, encontré información sobre Patricia. ¿Quién es? Se llama Patricia Delgado. Tiene 52 años, es arquitecta, y vive en un apartamento en el centro histórico de la ciudad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Y cuál era su relación con Roberto? Carlos respiró profundo antes de responder. Según la evidencia que pude recopilar, su esposo y Patricia Delgado mantuvieron una relación durante aproximadamente 5 años. ¿Qué tipo de relación? Una relación romántica. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. ¿Está diciendo que Roberto tenía una aventura? Sí, señora. Y no era casual. Era una relación seria, consistente, que había durado años. Carlos abrió la carpeta y comenzó a mostrarme evidencia. Su esposo y Patricia se encontraban regularmente los sábados por la tarde en un café llamado El Rincón, en el centro histórico. Después iban a caminar por el parque, o visitaban galerías de arte, o iban al apartamento de ella. Me mostró fotografías tomadas por un fotógrafo profesional durante eventos sociales. En varias de las fotos aparecían Roberto y una mujer que no reconocí, una mujer atractiva, elegante, con cabello castaño claro y sonrisa sofisticada. ¿Esta es Patricia? Sí. Y como puede ver en estas fotos, su esposo y ella se comportaban como pareja en público. Las fotografías mostraban a Roberto y Patricia tomados de la mano, abrazándose, besándose discretamente. Roberto se veía feliz, relajado, cariñoso con ella. Era como ver a mi esposo con otra vida completamente. ¿Cómo es posible que nunca me enteré?, pregunté con voz quebrada. Su esposo era muy cuidadoso. Nunca se encontraban en lugares donde pudieran encontrar a personas que usted conociera. Nunca se comunicaban por teléfono desde la casa. Aparentemente se comunicaban por email desde la oficina de él y por mensajes de texto desde teléfonos celulares separados. Carlos me mostró más documentos. También encontré evidencia de que su esposo había alquilado una casilla de correos bajo un nombre falso, donde aparentemente recibía correspondencia relacionada con Patricia. Un nombre falso. Roberto Martínez. Usaba su primer nombre real, pero un apellido diferente. Sentí como si el mundo se estuviera desmoronando a mi alrededor. Durante 5 años, los últimos 5 años de nuestro matrimonio, Roberto había estado viviendo una doble vida completamente. ¿Hay más?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber más. Sí. Durante los últimos 2 años, su esposo había estado contribuyendo financieramente al apartamento de Patricia. Encontré evidencia de transferencias bancarias mensuales de $500 de una cuenta comercial de él hacia la cuenta de alquiler de ella. $500 mensuales. Durante 24 meses. Un total de $12,000. $12,000 que Roberto había estado dando a su amante, dinero que había salido de nuestras finanzas familiares sin que yo lo supiera. Patricia sabía que Roberto estaba casado. Sí. Según la evidencia, ella sabía sobre usted y sus hijos desde el principio. Pero aparentemente Roberto le había dicho que su matrimonio estaba en problemas y que estaba considerando el divorcio. ¿Divorcio? Roberto nunca mencionó problemas en nuestro matrimonio. Aparentemente les decía cosas diferentes a cada una. Carlos cerró la carpeta y me miró con compasión. Señora González, hay algo más que necesita saber. ¿Qué? Patricia Delgado no sabe que Roberto murió. La revelación de que Patricia no sabía sobre la muerte de Roberto añadió una capa completamente nueva de complicación a toda la situación. ¿Cómo es posible que no sepa?, pregunté a Carlos. Aparentemente, Roberto mantenía su relación con Patricia completamente separada de su vida familiar. Ella no conocía a ningún miembro de su familia, no tenía contacto con sus amigos o colegas de trabajo,
no habían socializado en círculos donde pudiera enterarse de su muerte. Pero no leyó el obituario en el periódico. El obituario se publicó bajo el nombre completo, Roberto Antonio González Herrera. Patricia lo conocía solo como Roberto González, y aparentemente no hizo la conexión. Carlos me mostró más documentos de su investigación. Según mis fuentes, durante los últimos 8 meses Patricia ha estado esperando que Roberto la contacte. Aparentemente él le había dicho que necesitaba resolver algunos asuntos familiares antes de poder tomar el siguiente paso en su relación. El siguiente paso. Según la información que pude recopilar, Roberto le había prometido a Patricia que se iba a divorciar de usted y que iban a casarse. Esas palabras me destrozaron completamente. Durante 32 años había pensado que Roberto era el esposo más fiel y honesto del mundo. Resulta que durante los últimos 5 años había estado planeando abandonarme por otra mujer. Señora González, continuó Carlos, Patricia ha estado enviando mensajes a la casilla de correos de Roberto durante estos 8 meses. Cuando no recibía respuestas, decidió enviar esta carta directamente a su casa, esperando que él la recibiera. ¿Qué recomiendan que haga? Esa decisión es completamente suya. Puede ignorar la carta y permitir que Patricia continúe sin saber la verdad. O puede confrontarla y revelarle que Roberto murió. ¿Y si la confronto? Entonces ambas podrían obtener respuestas a preguntas que probablemente las han estado atormentando. Pero también tendría que estar preparada para escuchar cosas sobre Roberto que podrían ser muy dolorosas. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierta en mi cama, en el mismo lugar donde Roberto había muerto sosteniendo mi mano, procesando la realidad de que había estado viviendo con un extraño durante años. ¿Cuándo había comenzado Roberto a planear dejarme? ¿Había sido genuino su amor durante sus últimos meses de vida, o había estado fingiendo mientras planeaba su escape hacia otra mujer? ¿Había habido otras mujeres antes de Patricia? ¿Había sido toda nuestra vida matrimonial una mentira? Pero también tenía preguntas sobre Patricia. ¿Qué tipo de mujer mantiene una relación de 5 años con un hombre casado? ¿Realmente creía las promesas de Roberto sobre divorciarse, o simplemente le convenía mantener una relación sin compromisos? Al amanecer, tomé una decisión. Iba a encontrarme con Patricia Delgado y confrontarla con la verdad sobre Roberto. Necesitaba respuestas, y sospechaba que ella también las necesitaba. Pero no iba a ir como la esposa traicionada y devastada. Iba a ir como la mujer fuerte e inteligente que había desarrollado durante 58 años de vida, incluyendo 32 años de matrimonio que aparentemente habían sido más complicados de lo que había pensado. Carlos me ayudó a planificar la confrontación. Señora González, me dijo, le sugiero que se reúna con Patricia en un lugar público, durante el día, donde ambas se sientan seguras. No sabemos cómo va a reaccionar cuando se entere de que Roberto murió. ¿Dónde sugiere? El café, El Rincón, donde ellos solían encontrarse. Es irónico, pero también apropiado. ¿Y qué le voy a decir? Le va a decir la verdad. Que Roberto murió hace 8 meses. Que usted acaba de descubrir la relación entre ellos. Y que ambas merecen conocer toda la historia. Decidimos que yo iría al café el día siguiente a las 6 de la tarde, la hora que Patricia había mencionado en su carta. Carlos estaría cerca, discretamente, en caso de que la situación se volviera problemática. Al día siguiente me preparé cuidadosamente para la reunión más difícil de mi vida. Me vestí conservadoramente pero con elegancia, quería proyectar dignidad y control, no devastación emocional. A las 5:45 de la tarde llegué al café El Rincón. Era un lugar pequeño y acogedor en una calle tranquila del centro histórico, exactamente el tipo de lugar donde una pareja clandestina se sentiría cómoda encontrándose regularmente. Me senté en una mesa cerca de la ventana donde podía ver a todos los que entraran, y ordené un café que sabía que no iba a poder tomar debido a mis nervios. A las 6:05 de la tarde, una mujer que reconocí inmediatamente de las fotografías entró al café. Patricia Delgado era más atractiva en persona que en las fotos, elegante, bien vestida, con una presencia sofisticada que entendí inmediatamente porque habría atraído a Roberto. Miró alrededor del café, obviamente buscando a Roberto. Cuando sus ojos se detuvieron en mí, vi confusión en su expresión. Me puse de pie y caminé hacia ella. Patricia Delgado. Sí. La conozco. Soy Elena González, viuda de Roberto González. Vi cómo el color desapareció completamente de su rostro. Se tambaleó ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico.
¿Viuda? ¿Qué quiere decir con viuda? Quiere decir que Roberto murió hace 8 meses. Y quiere decir que acabo de descubrir que ustedes tenían una relación. Patricia se sentó pesadamente en la silla más cercana, claramente en shock. Roberto. Roberto está muerto. Murió el 15 de febrero de cáncer de páncreas. Patricia comenzó a llorar silenciosamente. Durante varios minutos no dijo nada, solo lloraba mientras procesaba la información. Finalmente habló. ¿Usted sabía sobre mí? No. No sabía nada sobre usted hasta que recibí su carta ayer. Mi carta. La carta que envió a mi casa, dirigida a Roberto, pidiendo que se encontrara con usted. Patricia me miró con una mezcla de dolor y confusión. No entiendo. Roberto me dijo que se iba a divorciar. Me dijo que solo estaba esperando el momento apropiado para hablar con usted. ¿Cuándo le dijo eso? Hace 1 año. Después de que comenzó a sentirse enfermo. Me dijo que su enfermedad le había hecho darse cuenta de que la vida era muy corta para vivir en un matrimonio infeliz. Matrimonio infeliz. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa que hubiera escuchado hasta ese momento. Patricia, le dije tratando de mantener mi compostura, Roberto y yo no teníamos un matrimonio infeliz. Al menos yo no sabía que era infeliz. Pero él me dijo. Él le mintió. Durante los 6 meses de su enfermedad, Roberto me dijo repetidamente que estos habían sido los mejores años de su vida. Murió diciéndome que me amaba y que no cambiaría nada de nuestro matrimonio. Patricia me miró con incredulidad. Eso no puede ser cierto. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque Roberto me amaba. Me lo dijo cientos de veces. Me dijo que yo era el amor verdadero de su vida. Ahí estábamos las dos mujeres que habían amado al mismo hombre, descubriendo que él nos había mentido a ambas de maneras fundamentales. Patricia, le dije, creo que necesitamos hablar honestamente sobre Roberto. Porque aparentemente ninguna de las dos conocía realmente al hombre que pensábamos que conocíamos. Durante las siguientes 2 horas, Patricia y yo compartimos nuestras experiencias con Roberto de maneras que fueron tanto esclarecedoras como devastadoras. Conocí a Roberto hace 5 años en una conferencia sobre planificación financiera, me contó Patricia. Yo estaba pasando por un divorcio difícil, y él parecía tan estable, tan confiable. Él le dijo inmediatamente que estaba casado. Sí, pero me dijo que su matrimonio había terminado emocionalmente años atrás. Me dijo que ustedes básicamente vivían como compañeros de casa, no como esposo y esposa. Eso era completamente falso. Roberto y yo habíamos tenido una vida romántica y emocional activa hasta el final de su vida. ¿Qué más le dijo sobre mí? Patricia se vio incómoda antes de responder. Me dijo que usted se había vuelto muy dependiente de él después de que los hijos se fueron de casa. Que se había vuelto controladora y celosa. Que no lo entendía profesionalmente ni intelectualmente. Cada palabra era como una bofetada. Roberto había construido una imagen completamente falsa de mí para justificar su infidelidad. Y usted le creyó. Al principio tenía dudas. Pero Roberto era tan convincente, tan detallado en sus explicaciones. Me describía discusiones específicas que supuestamente habían tenido, me contaba sobre cómo usted reaccionaba cuando él quería salir con amigos o tomar decisiones independientes. Patricia, durante nuestro matrimonio Roberto nunca salía con amigos sin mí porque siempre me invitaba a acompañarlo. Y tomábamos todas las decisiones importantes juntos porque esa era la dinámica que ambos preferíamos. Patricia se quedó callada por un momento, procesando esta información. Pero si eso es cierto, ¿por qué Roberto me diría todas esas mentiras? Porque necesitaba justificar tener una aventura. Era más fácil convencerla de que yo era una esposa terrible que admitir que simplemente quería tener 2 mujeres en su vida. Patricia comenzó a llorar otra vez. Entonces nada de lo que me dijo era verdad. Cuénteme más sobre su relación. Tal vez podamos descubrir que era verdad y que era mentira. Durante la siguiente hora, Patricia me contó detalles de su relación con Roberto que me revelaron a un hombre que no reconocía. Con Patricia, Roberto se presentaba como un intelectual sofisticado, interesado en arte, literatura y cultura. Le había dicho que siempre había querido viajar por Europa, estudiar historia del arte, aprender idiomas. Roberto me llevaba a galerías de arte, me contó Patricia. Conocía mucho sobre pintores famosos, sobre diferentes movimientos artísticos. Era tan educado, tan culto.
Pero Roberto nunca había mostrado interés en arte durante nuestro matrimonio. Nunca habíamos ido a galerías, nunca había mencionado querer viajar por Europa por razones culturales, nunca había leído libros sobre historia del arte. Con Patricia, Roberto se quejaba de que su trabajo como contador era aburrido y que su verdadera pasión era la arquitectura. Le había dicho que siempre había soñado con cambiar de carrera, pero que las responsabilidades familiares se lo impedían. Pero Roberto amaba su trabajo. Durante 32 años me había hablado constantemente sobre lo satisfactorio que encontraba resolver problemas financieros complejos para sus clientes. Nunca había mencionado arquitectura como interés. Con Patricia, Roberto era romántico de maneras que nunca había sido conmigo. Le enviaba flores regularmente, le escribía poemas, le planeaba sorpresas elaboradas. Para mi cumpleaños el año pasado, me contó Patricia, Roberto me llevó a un bed y breakfast en el campo. Había planeado todo el fin de semana, comidas en restaurantes elegantes, caminatas por viñedos, mesajes en un spa. Durante nuestro matrimonio, Roberto era cariñoso pero práctico. Celebrábamos cumpleaños y aniversarios, pero usualmente con cenas en restaurantes locales o regalos útiles. Nunca había mostrado inclinación hacia el romance elaborado. Patricia, le dije después de escuchar todas estas historias, ¿se da cuenta de lo que estaba pasando? ¿Qué? Roberto estaba viviendo 3 vidas diferentes. Conmigo era el esposo estable y práctico. Con usted era el intelectual romántico y aventurero. Y probablemente tenía una tercera versión de sí mismo en el trabajo y con sus amigos. ¿Pero por qué haría algo así? Porque nunca aprendió a ser honesto sobre quién era realmente. En lugar de integrar diferentes aspectos de su personalidad en una vida auténtica, creó personas separadas para diferentes relaciones. Patricia se quedó callada durante varios minutos, claramente procesando esta perspectiva. Elena, me dijo finalmente, era la primera vez que había usado mi nombre. ¿Puedo preguntarle algo personal? Sí. ¿Usted realmente amaba a Roberto? ¿O solo se había acostumbrado a estar casada con él? La pregunta me sorprendió por su honestidad directa. Yo pensé que lo amaba, respondí honestamente. Pero ahora me doy cuenta de que amaba a la versión de Roberto que él me permitía ver. Aparentemente el hombre real era mucho más complicado. Yo también pensé que lo amaba, admitió Patricia. Pero ahora veo que me había enamorado de una fantasía. Fue en ese momento cuando ambas nos dimos cuenta de que éramos víctimas del mismo hombre. Roberto había manipulado a ambas, había mentido a ambas, había usado a ambas para satisfacer diferentes necesidades emocionales sin tomar responsabilidad por sus acciones. Después de esa primera conversación reveladora, Patricia y yo tomamos una decisión extraña pero necesaria. Íbamos a trabajar juntas para descubrir la verdad completa sobre Roberto González. Elena, me dijo Patricia al final de nuestra reunión en el café, creo que ambas merecemos saber exactamente con quién estuvimos involucradas todos estos años. Estoy de acuerdo. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? Tengo algunas ideas. Roberto me dijo muchas cosas sobre su pasado, su infancia, sus sueños. Podríamos verificar qué partes eran verdad. Y yo tengo acceso a todos sus documentos personales, sus archivos, sus pertenencias. Tal vez podemos encontrar evidencia de otras mentiras. Durante la siguiente semana, Patricia y yo nos reunimos 3 veces para comparar nuestras experiencias y investigar la vida de Roberto de manera sistemática. Lo que descubrimos fue aún más perturbador que lo que ya sabíamos. En su oficina personal en casa, encontré una caja escondida detrás de libros que nunca había notado antes. Adentro había cartas de amor de al menos 3 mujeres diferentes durante los últimos 10 años. No solo Patricia. Había otras, le dije a Patricia cuando nos reunimos para revisar el contenido de la caja. ¿Cuántas otras? Basándome en estas cartas, al menos 3 relaciones serias además de la suya durante los últimos 10 años. Patricia revisó las cartas con una expresión de shock creciente. Mira estas fechas, me dijo. Esta carta de una mujer llamada Sandra está fechada hace 3 años. Eso significa que Roberto estaba teniendo una relación conmigo y con Sandra al mismo tiempo. También encontramos evidencia de actividad financiera que nunca había notado. Roberto había abierto 3 cuentas bancarias separadas bajo ligeras variaciones de su nombre, aparentemente para manejar gastos relacionados con sus relaciones extramaritales. En una de las cuentas, había registros de pagos regulares para alquiler de un apartamento pequeño en otra parte de la ciudad. ¿Será que Roberto tenía su propio apartamento secreto? Le pregunté a Patricia. Es posible.
¿Quiere ir a investigar? Al día siguiente fuimos juntas a la dirección que habíamos encontrado en los registros bancarios. Era un edificio de apartamentos modesto en un barrio que Roberto nunca había mencionado visitar. El administrador del edificio confirmó que Roberto había alquilado el apartamento 3B bajo el nombre Roberto Martínez durante los últimos 4 años. ¿Podríamos ver el apartamento?, le preguntamos. Bueno, el señor Martínez no ha pagado renta en varios meses. Estábamos a punto de proceder con el desalojo. Si ustedes son familiares y pueden asumir responsabilidad por las pertenencias. Media hora después, Patricia y yo estábamos paradas en la sala de un apartamento que era esencialmente el nido de amor secreto de Roberto. El apartamento estaba decorado de manera completamente diferente a nuestra casa. Mientras que nuestra casa era tradicional y familiar, este apartamento era moderno y sofisticado. Tenía obras de arte que no reconocí, libros sobre temas que Roberto nunca había mencionado, música que nunca había escuchado. En el dormitorio había fotografías de Roberto con diferentes mujeres, incluyendo Patricia y 2 mujeres que no reconocimos. En el closet había ropa que nunca había visto, trajes más elegantes que los que usaba en casa, camisas de diseñador, incluso un smoking. Era como si Roberto fuera una persona completamente diferente cuando estaba aquí, observó Patricia. En el escritorio encontramos el descubrimiento más devastador de todos, un diario personal donde Roberto había estado documentando sus diferentes relaciones durante años. Elena es predecible, había escrito en una entrada. Nunca cuestiona nada, nunca demanda nada emocionante. Es segura pero aburrida. Patricia es intelectualmente estimulante, decía otra entrada, pero demasiado demandante emocionalmente. Quiere demasiado tiempo y atención. Sandra es divertida para aventuras sexuales, decía una tercera entrada, pero no es lo suficientemente sofisticada para relaciones serias. Roberto había estado categorizando a las mujeres en su vida como si fueran servicios diferentes que consumía según sus necesidades del momento. ¿Cómo pudimos haber sido tan ciegas?, me preguntó Patricia después de leer el diario. Porque confiamos en él, respondí. Porque nunca imaginamos que alguien pudiera mantener mentiras tan elaboradas durante tanto tiempo. Una semana después de descubrir el apartamento secreto de Roberto, tomé la decisión difícil de contarles a nuestros hijos David y Sofía sobre lo que había descubierto sobre su padre. David, que ahora tenía 27 años y trabajaba como ingeniero, vino a casa para una cena familiar que había planeado específicamente para esta conversación. David, le dije después de cenar, necesito contarte algo sobre tu papá que va a ser muy difícil de escuchar. ¿Qué pasa, mamá? Te has visto extraña durante las últimas semanas. Le conté todo, la carta, la investigación, Patricia, las otras mujeres, el apartamento secreto, el diario. David escuchó en silencio durante toda mi explicación, con una expresión que cambió de shock a ira a desilusión. No puedo creer esto, me dijo cuando terminé. Papá era mi héroe. Pensé que era el esposo y padre perfecto. Yo también pensé eso. ¿Cómo pudiste no saber nada? No había señales. Esa pregunta me dolió porque yo mismo me la había estado haciendo constantemente. David, creo que había señales que elegí no ver. Pero tu papá era muy cuidadoso para mantener sus mentiras separadas de su vida familiar. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a contárselo a todo el mundo? No sé. Pero necesitaba que tú y Sofía supieran la verdad sobre quién era realmente su padre. David se fue esa noche visiblemente perturbado. 2 días después me llamó Sofía, que vivía en otra ciudad. Mamá, me dijo, David me contó sobre papá. No puedo procesarlo. Lo sé, mi amor. Para mí también ha sido devastador. Pero mamá, hay algo que creo que debes saber. ¿Qué? Hace como 3 años, vi a papá en un restaurante con una mujer que no reconocí. Estaban comportándose de manera muy íntima. Cuando le pregunté después, me dijo que era una cliente importante y que la comida era por negocios. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque confié en su explicación. Y porque no quería crear problemas en tu matrimonio por algo que podría haber sido inocente. Sofía hizo una pausa antes de continuar. Pero ahora me doy cuenta de que probablemente debería haber dicho algo. Tal vez si hubiera sabido antes. Sofía, no te culpes. Tu papá era experto en crear explicaciones convincentes para todo. Durante las siguientes semanas, tanto David como Sofía pasaron por sus propios procesos de duelo. No solo estaban procesando la traición de su padre hacia mí,
sino la realización de que el hombre que habían idealizado no era quien pensaban que era. Mamá, me dijo David durante una conversación particularmente difícil, me siento como si mi infancia entera hubiera sido una mentira. Tu infancia no fue una mentira, David. Tu papá realmente los amaba a ti y a Sofía. Sus problemas eran con ser honesto sobre quién era como persona, no con su amor por ustedes. Pero ¿cómo sabes eso? Si nos mintió sobre todo lo demás, ¿cómo sabemos que su amor por nosotros era genuino? Era una pregunta para la cual no tenía una respuesta satisfactoria. Mientras yo lidiaba con las reacciones de mis hijos, Patricia estaba pasando por su propio proceso de reevaluación de su relación con Roberto. Elena, me dijo durante una de nuestras reuniones regulares, nos habíamos vuelto amigas extrañas unidas por nuestra experiencia compartida. He estado pensando mucho sobre los 5 años que pasé con Roberto. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Me doy cuenta de que nunca realmente conocí al Roberto auténtico. Conocí a la persona que él quería que yo viera. Y creo que tú tampoco conociste al Roberto auténtico. Entonces, ¿cuál era el Roberto auténtico? Patricia pensó por un momento antes de responder. Creo que Roberto auténtico era un hombre profundamente inseguro que nunca aprendió a ser honesto sobre sus necesidades y deseos. En lugar de comunicar lo que quería, creaba realidades separadas donde podía ser diferentes versiones de sí mismo. ¿Pero por qué? Tal vez porque tenía miedo de que si era completamente honesto sobre quién era, ninguna de nosotras lo amaría. Era una perspectiva que no había considerado antes. Tal vez Roberto no era el manipulador cruel que había comenzado a imaginar. Tal vez era un hombre fundamentalmente roto que había desarrollado patrones destructivos de comportamiento. Patricia, le dije, ¿alguna vez te arrepientes de haber tenido la relación con Roberto? Todos los días, respondió inmediatamente. No porque no lo amara, sino porque ahora entiendo que participé en lastimar a una mujer inocente. A ti. Tú no sabías toda la verdad sobre nuestro matrimonio. Pero sabía que él estaba casado. Debería haber insistido en que se divorciara antes de involucrarme seriamente con él. Patricia hizo una pausa antes de continuar. Elena, hay algo que quiero hacer. Algo que creo que podría ayudarnos a ambas a sanar. ¿Qué? Quiero ayudarte a limpiar y cerrar el apartamento secreto de Roberto. Creo que el proceso de deshacernos físicamente de esa parte de su vida podría ser terapéutico para ambas. Era una propuesta extraña, pero también tenía sentido. El apartamento representaba todas las mentiras de Roberto, todas las traiciones, toda la vida secreta que había construido. El sábado siguiente, Patricia y yo pasamos todo el día en el apartamento secreto de Roberto, empacando sus pertenencias y decidiendo qué hacer con cada cosa. Fue un proceso emocionalmente agotador pero también liberador. ¿Qué quieres hacer con estas fotografías?, me preguntó Patricia, mostrándome una caja llena de fotos de Roberto con diferentes mujeres. Quémalas, respondí sin dudar. Esas fotos representan mentiras. No quiero que existan. ¿Y estos libros sobre arte? Dónalos a la biblioteca. Tal vez alguien más pueda beneficiarse del conocimiento que Roberto nunca compartió honestamente. Mientras empacábamos, Patricia y yo tuvimos conversaciones profundas sobre perdón, traición, y la naturaleza de las relaciones humanas. Elena, me dijo Patricia mientras doblaba la ropa elegante de Roberto, ¿crees que alguna vez vas a poder perdonar a Roberto por lo que hizo? No sé, respondí honestamente. Parte de mí entiende que él probablemente estaba luchando con problemas emocionales que no sabía cómo resolver. Pero otra parte de mí está furiosa porque eligió resolver esos problemas de manera que lastimó a muchas personas. ¿Y me puedes perdonar a mí? La pregunta me sorprendió. ¿Perdonarte por qué? Por haber participado en traicionarte, aunque no entendiera completamente lo que estaba haciendo. Patricia, en estos últimos días he llegado a entender que tú también fuiste víctima de Roberto. Él te mintió tanto como me mintió a mí. Pero yo elegí creer sus mentiras porque me convenían. Y yo elegí ignorar las señales porque no quería lidiar con la posibilidad de que mi matrimonio no fuera perfecto. Era verdad. Mientras más reflexionaba sobre los últimos años de mi matrimonio, más me daba cuenta de que había habido momentos donde había tenido sospechas que había elegido no investigar. Creo que ambas estábamos viviendo en negación sobre diferentes aspectos de la situación, le dije a Patricia. Al final del día, habíamos empacado todo el apartamento. Habíamos donado la ropa, los libros, y los muebles. Habíamos quemado las fotografías y documentos personales.
Habíamos limpiado el espacio completamente. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Patricia mientras entregábamos las llaves al administrador del edificio. Me siento libre, respondí. Como si finalmente hubiera cerrado un capítulo muy doloroso. Yo también. Mientras manejábamos de regreso a nuestras casas respectivas, Patricia me hizo una pregunta que había estado evitando. Elena, ¿qué va a pasar con nuestra amistad cuando todo esto termine? Era una pregunta complicada. Patricia y yo habíamos desarrollado una conexión genuina durante estas semanas de investigación y descubrimiento mutuo. Pero nuestra amistad estaba basada en circunstancias muy específicas y dolorosas. No sé, le respondí honestamente. Pero me gustaría intentar mantener algún tipo de relación. Ha sido más honesta conmigo en estas semanas que Roberto en 32 años de matrimonio. 6 meses después de recibir esa carta dirigida a mi difunto esposo, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. Había vendido la casa donde Roberto y yo habíamos vivido durante 30 años. No porque no pudiera permitírmela, sino porque ya no podía vivir en un lugar lleno de recuerdos de un matrimonio que había resultado ser fundamentalmente diferente de lo que había pensado. Me mudé a un apartamento pequeño pero hermoso en una parte diferente de la ciudad, donde pude empezar fresco sin las asociaciones dolorosas del pasado. Patricia y yo habíamos mantenido nuestra amistad extraña pero genuina. Nos reuníamos para café una vez al mes, no para hablar sobre Roberto, sino para hablar sobre nuestras vidas presentes y futuras. ¿Estás saliendo con alguien?, me preguntó Patricia durante una de nuestras reuniones recientes. No, y no estoy segura de que quiera hacerlo en el futuro cercano, le respondí. Esta experiencia me ha enseñado que nunca realmente conocí a la persona con quien estuve casada durante 32 años. No confío en mi habilidad para juzgar el carácter de los hombres. Entiendo eso. Yo he estado en terapia tratando de entender por qué elegí involucrarme con un hombre casado. ¿Y qué has aprendido? He aprendido que tengo patrones de elegir hombres emocionalmente no disponibles porque eso me permite evitar intimidad real. Es más fácil amar a alguien que no puede amarme completamente de vuelta. Patricia había estado haciendo trabajo emocional real para entender su papel en toda la situación. Yo también había comenzado terapia, no solo para procesar la traición de Roberto, sino para entender por qué había sido tan pasiva durante nuestro matrimonio. ¿Qué has aprendido en terapia?, me preguntó Patricia. He aprendido que durante nuestro matrimonio, yo elegí ser la esposa perfecta, en lugar de ser una persona auténtica. Nunca cuestioné, nunca demandé, nunca insistí en mis propias necesidades. ¿Crees que si hubiera sido diferente, Roberto habría sido honesto contigo? No sé. Pero creo que si hubiera sido más asertiva, más curiosa, más demandante de honestidad real, tal vez habría descubierto sus mentiras más temprano. Durante estos 6 meses, también había desarrollado una relación nueva con mis hijos. David y Sofía habían pasado por sus propios procesos de terapia para lidiar con la revelación sobre su padre. Mamá, me había dicho David recientemente, creo que en una manera extraña, descubrir la verdad sobre papá nos ha ayudado como familia. ¿Cómo? Porque ahora podemos ser honestos unos con otros de manera que nunca fuimos antes. Ya no tenemos que pretender que nuestra familia era perfecta. Era verdad. Las conversaciones con mis hijos ahora eran más profundas, más auténticas, más reales que nunca antes. Un año después de recibir la primera carta dirigida a Roberto, decidí escribir mi propia carta. No a Roberto, sino a la mujer que había sido antes de descubrir la verdad sobre mi matrimonio. Querida Elena del pasado. Dentro de unos meses vas a recibir una carta que va a cambiar todo lo que crees saber sobre tu vida. Va a ser la experiencia más dolorosa que hayas tenido, pero también va a ser el regalo más grande. Vas a descubrir que el hombre con quien creías haber vivido el matrimonio perfecto estaba viviendo múltiples vidas secretas. Vas a sentir como si los últimos 32 años hubieran sido una mentira completa. Pero no lo fueron. Tu amor era real, aunque el de él fuera complicado. Tu dedicación era auténtica, aunque la de él fuera dividida. Tu honestidad era genuina, aunque la de él fuera fabricada. Vas a pasar por meses de ira, confusión y dolor. Vas a cuestionar cada memoria, cada conversación, cada momento íntimo que tuvieron juntos. Pero eventualmente vas a entender que la traición de Roberto dice más sobre él que sobre ti. Vas a entender que sus mentiras no invalidan tu amor o tu valor como persona. Vas a conocer a una mujer llamada Patricia que te va a enseñar que las víctimas de las mentiras de Roberto pueden convertirse en aliadas y amigas.
Vas a aprender que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir auténticamente, para empezar a priorizar tu propia honestidad y felicidad. Y vas a descubrir que la mujer que emerge de esta crisis es más fuerte, más sabia, y más completa que la mujer que vivía en negación de la realidad. La carta va a doler. Pero también te va a liberar. Con amor y respeto. Elena del futuro. Después de escribir la carta, la guardé en mi diario personal. No como algo que fuera a enviar, sino como un recordatorio de cuánto había crecido durante este año terrible y transformador. 2 años después de recibir esa carta dirigida a mi difunto esposo, estoy sentada en el jardín de mi apartamento nuevo, leyendo un libro sobre psicología de las relaciones. He aprendido que la historia de Roberto y mi historia no son únicas. Hay miles de personas que viven dobles vidas, que mantienen relaciones secretas, que mienten sistemáticamente a las personas que dicen amar. También he aprendido que hay miles de mujeres como yo que eligieron vivir en negación sobre las señales de problemas en sus matrimonios porque era más cómodo que enfrentar realidades difíciles. Patricia y yo seguimos siendo amigas. Ella eventualmente comenzó una relación nueva con un hombre divorciado que conoció en terapia de grupo. Su nueva relación está basada en honestidad completa desde el principio. ¿No tienes miedo de que él también te esté mintiendo? Le pregunté durante nuestra reunión mensual más reciente. Todos los días, me respondió honestamente. Pero ahora sé qué preguntas hacer, qué señales observar, qué estándares mantener. Mis hijos David y Sofía han desarrollado relaciones más saludables en sus propias vidas románticas. La experiencia de descubrir las mentiras de su padre les enseñó la importancia de honestidad y comunicación en las relaciones. Mamá, me dijo Sofía durante su última visita, aunque fue doloroso descubrir la verdad sobre papá, me alegro de que sucediera. Me enseñó el tipo de matrimonio que no quiero tener. En cuanto a mí, he estado explorando quién soy como mujer independiente por primera vez en mi vida adulta. He tomado clases de arte, he viajado sola, he desarrollado amistades nuevas con mujeres que conocí en grupos de apoyo. He salido en algunas citas, pero no estoy apurada por encontrar una nueva relación seria. Por primera vez en mi vida, estoy disfrutando de estar sola sin sentirme sola. ¿Extrañas estar casada?, me preguntó una amiga recientemente. Extraño la compañía, le respondí, pero no extraño la versión de matrimonio que tenía. Si algún día encuentro a alguien que pueda amar honestamente y que pueda amarme auténticamente, tal vez consideraría casarme otra vez. Pero nunca volvería a estar en una relación donde tengo que fingir ser alguien que no soy. La carta dirigida a mi difunto esposo había llegado 2 años demasiado tarde para salvar mi matrimonio. Pero había llegado justo a tiempo para salvar mi vida. Me había enseñado que nunca es demasiado tarde para exigir honestidad. Nunca es demasiado tarde para enfrentar verdades difíciles. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir auténticamente. Y nunca es demasiado tarde para descubrir que somos más fuertes de lo que pensábamos. Para todas las mujeres que están escuchando esta historia, especialmente aquellas que sospechan que sus matrimonios no son lo que parecen ser, quiero que entiendan algo importante. La verdad siempre es mejor que la mentira, incluso cuando la verdad duele. Las relaciones basadas en engaño nunca son sostenibles a largo plazo. Y ustedes merecen amor honesto, no actuaciones elaboradas. Si alguna vez reciben una carta, una llamada, o una señal que sugiere que su pareja no está siendo completamente honesta, investiguen. Hagan preguntas difíciles. Exijan respuestas reales. Y si descubren que han estado viviendo en una mentira, recuerden que eso no significa que su amor o su valor no eran reales. Significa que merecían mejor, y que nunca es demasiado tarde para encontrar algo mejor. Esta es mi historia. Es la historia de cómo una carta dirigida a mi difunto esposo me enseñó que nunca realmente lo había conocido en vida. Pero también es la historia de cómo esa carta terrible se convirtió en el regalo más grande de mi vida, la oportunidad de conocerme realmente a mí misma por primera vez.